Bueno, pues en este vídeo vamos a ver una serie de recomendaciones finales sobre el curso Cero Online de aspectos básicos de matemáticas para la ingeniería que acabamos de finalizar. Son una serie de recomendaciones basadas en lo que hemos visto de vuestro trabajo en el curso Cero y son recomendaciones no solo de ese curso Cero, sino también son recomendaciones para el resto de las asignaturas que os vais a encontrar en la carrera. Bueno, pues vamos a empezar con un tema que hemos visto que es todo el tema de la entrega de una tarea. Insistimos, no solo del curso Cero, sino estos consejos que os vamos a dar en base a lo que hemos visto y os pueden servir pues para el resto de las asignaturas, sobre todo ahora que con esto del COVID y con esto de el trabajo online, pues que muchas veces vais a tener que entregar las tareas de forma telemática. Bueno, pues son varios consejos que, insistimos, ayudarán a mejorar en el resto de la asignatura seguro. Bueno, lo primero, cuando den unas instrucciones sobre cómo se entregan las tareas, pues hay que seguirlas al pie de la letra, ¿vale? Por ejemplo, hemos observado que a pesar de que os indicamos que subierais un fichero PDF, pues, por ejemplo, en este curso Cero, pues algunos habéis subido imágenes, por ejemplo en JPG, a otros en vez de subir un único fichero habéis subido varios ficheros, es decir, que procurar, es importante seguir las instrucciones pues que os indican de cómo se entrega la tarea en el formato. Más cosillas sobre la entrega de tarea. Parece una tontería, pero es importante indicar en el folio donde vayáis a hacer la tarea o en los folios donde vayáis a hacer la tarea vuestro nombre completo, ¿vale? Al menos en el primero, para que cuando se abra el fichero se sepa perfectamente de quién es. En la misma línea es importante al fichero ponerle un nombre que identifique de qué va la tarea, es decir, asignatura, tema, algo así, y el nombre del autor, ¿vale? Para que cuando ese fichero esté por ahí, pues se sepa rápidamente, simplemente viendo el nombre, pues de qué va. Eh, por ejemplo, el escanear, cosas que hemos detectado o consejos que debéis de seguir para que el escaneo sea de la mejor calidad posible. Pues es importante utilizar folios en blanco. Hay mucho que había utilizado folios de cuadro, folios de raya, incluso con las espirales de la libreta, y eso pues evidentemente merma la calidad del escaneo. Debéis escribir a una sola cara cuando vayáis luego a escanear, porque podéis observar que en muchos de los folios se ve por lo que está escrito por detrás, ¿vale? Y eso también dificulta la corrección de esa tarea. Importante, escanearlo verticalmente y sobre todo no mezcléis algunos verticales con otros horizontales, que el que tiene que corregir la tarea, el que tiene que trabajar con ese fichero, pues prácticamente se vuelve loco. ¿Vale? Importante, no utilizar lápiz, utilizar bolígrafo, que también mejora la calidad del escaneo. Parece una tontería, pero estamos convencidos que hay algunos que habéis subido el fichero de la tarea sin abrirlo vosotros después de haberlo escaneado. Porque si abrís ese fichero, estamos convencidos de que no lo subís, ¿vale? Que no lo subís. Hay ficheros que prácticamente se ven borrosos, se ven muy oscuros, es decir, cuesta trabajo incluso corregir las tareas que habéis hecho allí. Así que importante, siempre que tengáis un fichero, abrirlo, observar la calidad y vosotros mismos veréis que hay veces que conviene pues volverlo a escanear para hacer una resubida. Y también hemos detectado que, bueno, esto no cambia que sea una tarea telemática y que sea un escaneo a que sea un examen normal presencial. Es decir, el profesor al final nada más que puede corregir lo que está ahí escrito. No os tiene delante en ese momento para preguntaros cualquier duda que le pueda surgir. Y si solo se puede corregir lo que está escrito, pues es importante que todos los pasos que deis en los ejercicios tienen que estar justificados. Y por ejemplo, lo hemos detectado mucho en el curso Cero, todos los cálculos que hagáis en un ejercicio, pues tienen que aparecer en el papel, porque si no, no se sabe dónde habéis sacado eso. Ahora luego comentaremos más cosillas más adelante sobre eso. Bueno, pues después de ver estas ideas sobre la entrega de tareas, vamos a ver algo más concreto del curso Cero, que son errores comunes que hemos observado, ¿vale? Esto no quiere decir, son cosas comunes, comentarios comunes para todos los alumnos, no quiere decir que todos los hayáis cometido, pero son bastante repetidos e incluso algunos alumnos que no lo habéis cometido en este momento, pues a lo mejor lo cometéis más adelante y es importante pues que lo tengáis claro. Insistimos, son apreciaciones generales, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con una primera. Todos sabemos que si tenemos una expresión de esta forma, a más b partido c, pues claramente lo podemos expresar de esta manera, a partido c más b partido c. ¿Vale? Esto es claramente así porque si sumamos estas dos fracciones tienen el mismo denominador, así que el mínimo común múltiplo de c, y simplemente tendremos que sumar los numeradores, pues a más b.
Bueno, pues el hecho de que esto sea verdad y que lo apliquemos muchísimas veces para simplificar, a lo mejor nos interesa simplificar expresiones como esta y separarlo en dos, pues muchas veces caemos en el error de pensar que estas dos cosas que aparecen aquí son iguales. Es decir, que si en vez de tenerlo en el numerador como lo teníamos aquí, lo tenemos en el denominador, pues a veces caemos en el error de pensar que una expresión de este tipo, a partido b más c, se puede expresar de esta forma, a partido b más a partido c. Bueno, podríamos pensar, oye, a lo mejor es verdad. Bueno, pues podemos sumar estas dos fracciones y observar que no es lo mismo que esta, pero más todavía, siempre que tengamos dudas, pues ¿por qué no nos ponemos un ejemplo? Es decir, vamos a poner estas mismas expresiones pero con números. Imaginaros, pues ponemos 1 partido 2 más 3 y vamos a comprobar si eso es lo mismo que 1 partido 2 más 1 partido 3. Fijaros que eso es sencillo porque 1 partido 2 más 3 es lo mismo que un quinto, pues solo hay que comprobar si un quinto es lo mismo que un medio más un tercio. Podemos hacerlo sumando estas dos fracciones y observar que si sumáis un medio más un tercio, podéis hacerlo por ahí, veréis que nos sale un quinto, pero más todavía. Directamente, ¿por qué no ponemos los valores de un quinto, de un medio y de un tercio y vemos que nos sale lo mismo? Pues un quinto sabemos que vale 1 entre 5 vale 0,2, 1 entre 2 vale 0,5 y 1 entre 3, un tercio, vale 0,3 periodos. Bueno, pues fijaros que si sumamos 0,5 más 0,3 periodos, nos sale 0,83 periodos, que evidentemente no es lo mismo que 0,2. Así que como estas dos expresiones no son iguales, lo hemos visto con un ejemplo en concreto, pues ya podemos concluir que esto no se puede hacer. Lo había hecho bastante. Y no solo lo decimos por las tareas específicas de este curso cero, sino por lo que vemos luego en nuestras propias asignaturas de la carrera, que ya sabéis que es una asignatura del segundo cuatrimestre, pues observamos que seguís con ese error y seguís haciéndolo mal en muchísimas ocasiones. En concreto, pues hemos observado, por ejemplo, que en esta tarea que teníais en este curso cero, una de las primitivas era calcular la primitiva una expresión de esta forma, y bueno, había gente que lo resolvía rápidamente porque simplemente decía que se paraba en 2 y decía que eso era lo mismo que seno partido coseno más seno partido seno cuadrado por coseno, simplificaba algunas cosas y le salían unas primitivas que eran bastante más sencillas que las que tenían que calcular. Evidentemente esas dos cosas no son iguales, ¿vale? Bueno, no todos, pero algunos también teníais entre vuestros ejercicios de integrales en la tarea que os hemos propuesto, pues teníais que calcular una integral de esta forma, que evidentemente la manera más lógica era realizar un cambio de variable. Bueno, pues había algunos que sin problema dividían como en 2, decían que esto era 1 partido la raíz de x más 1 partido la raíz cuarta de x, cosa que hemos visto que no es verdad, ¿vale? Y a partir de aquí ya todo el ejercicio era muy sencillo. Bueno, pues cuidadito con estos errores, ¿vale? Cuidadito con este error, esto no es verdad y procurar pues no aplicarlo evidentemente porque os lleva a error. Bueno, más apreciaciones generales, veréis, cuando por ejemplo a la hora de calcular una integral decidimos hacer un cambio de variable, es importante que tengáis claro, y así os lo hemos recordado en los vídeos, lo que pasa que algunos pues no lo había asimilado bien, que cuando uno hace un cambio de variable, cambia una variable antigua por una variable nueva, ese proceso, ese cambio, hay que realizarlo en un solo paso. Es decir, las dos variables, la variable antigua y la variable nueva, no pueden convivir en la misma integral. Os ponemos un ejemplo. Si por ejemplo queremos resolver esta integral, que es uno de los ejemplos que hemos resuelto en este curso cero, pues decidimos hacer un cambio, por ejemplo t a la cuarta igual a x, pues a partir de ahí, antes de efectuar el cambio, tenemos que tener bien claro por quién vamos a sustituir todas las apariciones de la variable x, que la tenemos aquí como x, aquí como raíz de x, aquí como raíz de x, aquí como raíz cuarta de x y aquí el diferencial de x. Y solo cuando tengamos claro el valor de todas estas expresiones de la variable antigua que es la x por su equivalente en la variable nueva que es la t, entonces realizamos el cambio de una sola vez y de golpe. Así en concreto, bueno, pues si t a la cuarta vale x, pues tenemos que t cuadrado es la raíz de x, que t sería la raíz cuarta de x y que derivando, pues que diferencial de x sería 4t al cubo diferencial de t. Si os fijáis, ahora ya tenemos todos los elementos, sabemos lo que vale la x, sabemos lo que vale la raíz de x, sabemos lo que vale la raíz cuarta de x y sabemos lo que vale el diferencial de x. Pues entonces, de una sola vez y de golpe, sustituimos el valor de cada una de esas cosas por sus nuevas expresiones. Fijaros, ya todo depende de t y lo que era una integral antigua donde todo dependía de x, la integral nueva todo depende de t. Esta es la manera de hacerlo correctamente, de una sola vez y de un solo paso, ¿vale? Podéis comprobar en vuestros ejercicios
en los ejercicios que habéis hecho, que habéis entregado y donde habéis efectuado un cambio de variable, que no siempre lo habéis hecho así, lo habéis hecho a veces en varios pasos y no es correcto expresarlo en varios pasos. Bueno, seguimos con más cosas. Muy importante, os hemos insistido desde que empezó el curso 0 en el tema de integrales y hay un anexo dedicado a ese tema. Es importante que sepáis descomponer correctamente un cociente de polinomio en fracciones simples. No solo para calcular integrales, no solo para este curso 0, sino en muchas de las materias que os vais a encontrar a lo largo de la carrera. Y hemos observado, a la hora de que habéis entregado ejercicios, que seguís sin tenerlo claro. Algunos de vosotros, ¿vale? Otros muchos sí lo habéis hecho bien. Los que no lo tengáis claro, los que sigáis fallando en eso, tenéis que aprender a descomponer en fracciones simples. Fijaos la importancia que tiene. Te permite tratar mecánicamente y siempre de la misma forma cualquier problema donde la función sea un cociente de polinomio. Insistimos, no solo para integrales, sino para cualquier problema donde aparezca un cociente de polinomio. Si sabéis descomponer correctamente un cociente de polinomio en fracciones simples, pues todos los problemas que sepáis resolver con cada una de esas fracciones simples, sabréis resolverlo para cualquier cociente de polinomio. En concreto, los errores más habituales que cometéis es a veces no os fijáis en los grados del numerador y del denominador. Recordar que lo primero que hay que ver para descomponer en fracciones simples es que el grado del denominador es mayor que el grado del numerador y entonces podemos proceder a descomponer en fracciones simples. Si eso no ocurre, es decir, si el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, primero hay que efectuar la división. Y ya con la fracción formada por el resto partido el divisor, sí podemos descomponer en fracciones simples. Otro error habitual es cuando tenéis una raíz real múltiple, pues a veces no sabéis poner correctamente las fracciones simples en las que se descompone. Y también un tercer error bastante común es cuando las raíces son complejas, muchas veces las tratáis como si fueran reales y no lo descomponéis correctamente, ¿vale? Insistimos, en este curso, por ejemplo, si sabéis calcularle la primitiva a cada una de las fracciones simples, que fue lo primero que os enseñamos cuando llegamos al tema de los cocientes de polinomios, pues cualquier ejercicio donde tengáis que calcular la primitiva a un cociente de polinomio, sea como sea ese cociente de polinomio, simplemente descomponiéndolo en fracciones simples, ¿vale? Como dice su nombre, en fracciones más sencillas, como a esas fracciones más sencillas sabéis calcular la primitiva a cada una de ellas, pues ya tendríamos resuelto todos los ejercicios, ¿vale? Bueno, seguimos. Por ejemplo, otro error bastante común que hemos detectado, también lo detectamos ya muchas veces cuando corregimos la prueba de acceso a la universidad, es decir, la antigua selectividad, la ahora llamada EBAU. Cuando calculáis la inversa a una matriz, la fórmula por la que podéis calcular la inversa a una matriz a partir de su adjunta, de la traspuesta y demás, hay que ser riguroso en la forma de escribirlo. En concreto, os hemos enseñado o hemos recordado que la inversa a una matriz se puede calcular como 1 partido el determinante de la matriz por la adjunta de la matriz traspuesta. Y vosotros muchas veces, porque pensáis que es lo mismo, o simplemente porque a lo mejor incluso lo han enseñado mal en segundo de bachillerato, esa misma fórmula soléis escribirla de esta manera. La adjunta de la traspuesta partido el determinante de la matriz. Vamos a ver. Os hemos definido en el tema de matrices las operaciones con matrices. Habéis visto que se pueden sumar matrices, que se puede multiplicar un número por una matriz y también que se pueden multiplicar matrices. Pero en ningún momento nadie ha definido la división de una matriz entre un número, ¿vale? La intuición te dice, hombre, yo sabría cómo hacerlo, no sé qué, pero esa operación no está definida. Lo que está definido es el producto de un número por una matriz. Así que aunque parezca que esto es lo mismo y que parece que son dos formas distintas de escribir lo mismo, pues no lo es. Esta expresión es correcta, mientras que esta expresión no es correcta, ¿vale? Porque no está definida esa operación en las matrices. Por ejemplo, si queréis escribir la inversa a una matriz, por un ejemplo concreto, esto sí es correcto, 1 partido el determinante de una matriz por la adjunta de su traspuesta, mientras que escribirlo de esta forma, la adjunta de la traspuesta partido el determinante, no es correcto. Porque, insistimos, esta operación no está definida, ¿vale? Está definida el producto de un número por una matriz, pero no la división de una matriz entre un número, ¿vale? Insistimos, a efectos prácticos puede parecer lo mismo, pero no lo es. Así que, pues, acostumbraros a escribirlo bien, que no cuesta ningún trabajo. E insistimos, esto lo hemos observado en muchísimos de vuestras entregas, ¿vale? Que está mal escrito. Bueno, seguimos. Error común que también hemos detectado. Por ejemplo, cuando vaya a calcular el rango de una matriz,
sea por calcular el rango o porque estáis resolviendo un sistema de ecuaciones lineales y estáis calculando el rango de la matriz de los coeficientes o el rango de la matriz ampliada, pues sabéis que muchas veces tenéis que estar considerando distintos menores de una matriz, de orden 2, de orden 3, es decir, distintos menores, porque tenéis que ir viendo cuáles son distintos de 0, cuáles valen 0 y demás. Y esto también, igual que os hemos comentado antes con lo de la inversa, lo detectamos mucho cuando se corrigen las pruebas de acceso y también lo hemos detectado aquí en vuestras tareas, que tenéis, entre comillas, la manía o el error de utilizar un mismo nombre para la matriz original y para todos esos menores. De hecho, hay ejercicios cuando los corregimos donde aparecen hasta 6 veces matrices distintas con el mismo nombre y todas con su determinante calculado. Y como decimos siempre, cuando mira un ejercicio como eso, dice, aparece hasta un mismo determinante, o sea, el determinante de el mismo nombre de una matriz, calculado 6 veces y evidentemente con 6 resultados distintos. Ponemos un ejemplo para que lo entendáis mejor. Imaginaros que le estáis calculando el rango a esta matriz A. Si a esta matriz le hemos llamado A, no podemos llamarle A ninguna matriz que no sea esta. Y en el mismo ejercicio, imaginaros que le estáis calculando el rango a esta matriz y, por ejemplo, pues imaginaros empezáis por aquí y decís, oye, mira, voy a calcular este menor porque este menor parece de orden 2, parece que es distinto de 0 y ya me garantiza que el rango es mayor o igual que 2 y escribí este determinante, pues muchas veces lo podéis ver en vuestros propios ejercicios, podéis abrir la tarea que habéis entregado y verlo. Muchas veces aquí delante ponéis determinante de la matriz A. No, esto no es el determinante de la matriz A. El determinante de la matriz A sería el determinante de toda esta matriz. Esto es el determinante de una submatriz de A, ¿vale? Así que o le llamáis de otra manera o simplemente no le llaméis de ninguna manera, ponéis el determinante de la submatriz correspondiente y calcularlo, ¿vale? Pues como hemos dicho antes, a veces calculáis este menor, este determinante para ver que es distinto de 0 y ahora ya orláis, ampliáis para uno de orden 3 para ver si vale 0 y a este le volvéis a llamar A, ¿no? Esa es otra matriz de nuevo y ahora veis que este es distinto de 0, bueno, vamos a ver si es de orden 4, vamos a ver si la matriz, el rango es 4, vamos a orlar de las dos maneras que se pueda a partir de ese menor, por ejemplo por aquí o por ejemplo metiendo esta fila y calculáis estos dos menores de orden 4 y le volvéis a llamar matriz A o determinante de la matriz A, insistimos, no. Si le ponéis un nombre a una matriz, todos estos menores, pues o le ponéis otro nombre distinto o simplemente no le pongáis nombre, ¿vale? Ni que decir tiene que os pedimos que comprobéis esto en vuestras entregas y incluso cuando estáis resolviendo un sistema y no solo es la matriz A la que hay que calcular el rango, sino también tenéis la matriz ampliada, que sabéis que es la misma con la columna de los términos independientes añadida aquí, pues todavía se ve ese error aumentado, ¿vale? Bueno, más cosillas importantes, ¿vale? Tenerlas claro para no cometer estos errores y pues lo aprendemos desde aquí. Este parece que no es muy común y sin embargo es bastante común también. A veces confundir los símbolos de lo que es una matriz, que sabéis que se escribe de esta manera, y lo que es un determinante, que sabéis que se escribe de esta manera. Seguro que ahora mismo estáis pensando, no hombre, no, yo eso no me equivoco nunca. Lo hemos visto muchísimo, sobre todo cuando en un mismo ejercicio pues hay que escribir matrices y hay que escribir determinantes. Simplemente os pedimos que tengáis cuidado. Por ejemplo, muy típico que hayamos visto cosas como esta. ¿Vale? Que tengáis ya una matriz escrita, que haya que calcular el determinante, por ejemplo, pues para ver si el rango es 3 o algo como eso, y directamente aprovecháis que tenéis la matriz escrita y ponéis igual y calculáis detrás el determinante. No, esto no es correcto, ¿vale? Porque esto es una matriz, esto no es un determinante. Pues cuidadito, escribir lo mismo con su símbolo de determinante y calcularlo, ¿vale? Pero eso tal cual no es correcto. Bueno, seguimos. Un par de cosillas más. Esto ya es más un consejo más que un error, veréis. Cuando para un tipo concreto de ejercicio os enseñan un procedimiento que vale para todo ese tipo concreto de ejercicio, pues veréis, lo suyo es seguirlo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque si ese proceso vale para todo ese tipo de ejercicio, pues bueno, puede que el ejercicio se pueda hacer de otra forma o que alguno de esos ejercicios se pueda hacer de otra forma, pero si hay un proceso que vale para todos los ejercicios de ese tipo, entender ese proceso y seguir al pie de la letra ese mismo proceso minimiza los posibles errores que podéis cometer. Por ejemplo, ¿qué hemos visto? Pues os han enseñado una serie de procedimientos mecánicos para calcular una serie de integrales de funciones trigonométricas. Y os han explicado, oye, si tu función trigonométrica tiene esta forma, puedes hacer este proceso. Si tu función trigonométrica tiene esta otra forma, pues puedes hacer este proceso. Y podéis ver, podéis echarle un vistacillo y podéis repasarlo de nuevo, que
todos esos ejercicios pues se hacen de la misma manera, ¿vale? Evidentemente los ejercicios se pueden hacer de varias formas y de hecho pues algunos de esos ejercicios e incluso correctamente lo habéis hecho de otra forma, pero algunos lo habéis liado muchísimo. Por ejemplo, en algunos, en vez de seguir el modelo que os habían enseñado o que hemos tratado de enseñaros en este curso cero, pues habéis decidido, por ejemplo, al empezar a hacerle algunas transformaciones trigonométricas. Y a lo mejor lo que era una función trigonométrica concreta lo habéis transformado, por ejemplo, en suma de 3 funciones trigonométricas concretas, sí, o distintas. Y, por ejemplo, cada una de esas se resuelve de una manera distinta. E incluso alguna de esas era del mismo estilo que la que teníais al principio. Es decir, convertí un problema en 3 problemas y de esos 3 problemas incluso uno es del mismo nivel que el que teníais al principio. Y resulta curioso que incluso en ese momento, para resolver una de esas 3 que os han quedado, utilizáis lo que deberíais haber utilizado para el primero y lo hubierais sacado de golpe. Así que, insistimos, si hay un proceso concreto para un tipo de ejercicio y que vale siempre, pues aplicarlo, ¿vale? Porque puede que empezando, entre comillas, a divagar y a darle vueltas y haciendo un cambio variable o haciendo una identidad trigonométrica, pues que a veces te salga y a veces no. Si hay un proceso concreto, pues seguirlo. Y fijaros que en las integrales trigonométricas hemos seguido o hemos tratado de dar una serie de pautas, viendo primero unos casos concretos y luego al final los casos que no quedan englobados en esos concretos que hemos visto antes, pues hemos enseñado una serie de cambios generales que normalmente pues funcionan bien, ¿vale? De la misma manera, igual que va a pasar en las integrales de funciones trigonométricas, os ha pasado mucho también en las integrales de cocientes de polinomios, ¿vale? Con los cocientes de polinomios decimos lo mismo. Hay un proceso que siempre es el mismo y funciona con todos los cocientes de polinomio, que es descomponerlo correctamente en fracciones simples. Todos los cocientes de polinomios se pueden descomponer en fracciones simples. Y si lo puedes descomponer en fracciones simples, pues le puedes resolver tu problema para cada una de esas fracciones simples y sumar los resultados, ¿vale? Por eso hemos enseñado primero, como hemos dicho antes al empezar, con cómo se le calcula la primitiva a cada una de esas fracciones simples y a partir de ahí cualquier problema donde intervenga un cociente de polinomio, si sabes descomponerlo correctamente en fracciones simples, pues luego le calculas, por ejemplo, la primitiva a cada uno de ellos, sumas los resultados y ya tiene el resultado correcto. Bueno, pues una última apreciación así ya más general, entre comillas, matemática, sobre cosas que hemos observado. Hay que tener cuidado con el uso de recursos tecnológicos y distintos material, ¿vale? Bueno, hablando claro, en vuestras entregas se ve muchas veces que habéis utilizado bastante ordenador y bastantes manuales donde vienen fórmulas muy avanzadas. Bueno, de cierta manera no está mal, pero tenéis que pensar que la carrera también vaya a tener muchos exámenes presenciales donde los únicos recursos que vais a tener son lo que hayáis estudiado previamente, vuestra cabeza, vuestro folio en blanco y vuestro bolígrafo. Es decir que que hay que tener cuidado con esas cosas, es decir, que vamos a utilizar lo que podamos utilizar en todas las condiciones. Y vale, por supuesto que esta tarea, y así no pretendíamos otra cosa distinta, bueno, la ibais a realizar con todo el material por delante, ¿vale? Pero coger, como se ha visto en algunos casos, una integral de esta y meterla en un ordenador para que te lo resuelva y simplemente poner el resultado o como mucho un par de pasos intermedios, pues evidentemente esto no te va a funcionar el día de un examen. Y por ejemplo, pues hablando de esto también un poquito, pues también hemos detectado fórmulas y tanto trigonométricas como de integrales como entre comillas muy avanzadas. Pues a modo de ejemplo, por ejemplo, oye, os hemos enseñado una serie de fórmulas trigonométricas básicas para hacer los ejercicios. Hemos visto algunas fórmulas trigonométricas que habéis utilizado que nos apostamos el pescuezo a que el día del examen seguro que no la sabéis, ¿vale? Porque la habéis utilizado en ese momento porque la teníais por delante o la habéis consultado en algún libro, o la habéis visto en algún ordenador, pero oye, si con las fórmulas trigonométricas básicas que os hemos recordado se pueden hacer ese tipo de integrales, utilizarlo, ¿vale? Porque el día del examen, por ejemplo, la asignatura de cálculo, pues a lo mejor no os vais a acordar de esas fórmulas avanzadas que habéis utilizado. Por ejemplo, cosillas que hemos visto también. Esto siempre es uno de los, bueno, a lo mejor la palabra no es la de cachondeo o mito o algo como así sobre la tabla de integrales inmediatas. Todo el mundo siempre tiene una tabla de integrales inmediatas por delante. Ahora ya no la lleváis en papel, la soléis llevar en el móvil, la soléis llevar en el ordenador. Y esa tabla de integrales inmediatas, de hecho nosotros hemos empezado el tema de integrales justo con las inmediatas,
todo el mundo sabe que si la mira en cualquier libro, si la mira en cualquier recurso tecnológico, pues tenés 30 integrales inmediatas, pero al final todo el mundo que se sabe de esas 30 integrales inmediatas, pues 5 o 6, ¿vale? La exponencial, el seno, el coseno, la que da el logaritmo neperiano, la potencia y poco más. A partir de ahí ya empiezan a ser complicadas de recordar, ¿vale? Pues habéis visto que nosotros hemos utilizado esas 5 o 6 primeras básicas y a partir de ahí en todas las demás hemos aprendido diversas técnicas, cambio de variables, método de integración por partes, algunos razonamientos para las integrales trigonométricas, etcétera, y con eso basta, ¿vale? Hemos observado fórmulas de reducción, por ejemplo, de integrales rarísimas, que por supuesto que funcionan, que por supuesto que son ciertas, pero por supuesto que también un día un examen sin eso por delante no lo haríais ni por asomo, ¿vale? Así que tratar de aprovecharlo como hemos enseñado, que es lo básico y que os puede sacar de muchísimos apuros en un montón de asignaturas, ¿vale? Bueno, seguimos. Lo hemos dicho también al principio, lo volvemos a recalcar. A veces os han faltado muchos pasos en esos ejercicios. El hecho de apoyarlo en el ordenador pues hace que no aparezcan los pasos intermedios y el profesor solo puede corregir lo que esté allí. Y más todavía, cuando todavía esté bien, vale, pero encima cuando está mal, si no están los pasos intermedios, es que no hay nada que valorar en el ejercicio. Y como esté mal, os habéis cargado el ejercicio, entre comillas, entero. Por ejemplo, hemos observado que habéis muchas veces descompuesto en fracciones simples sin el cálculo que apareciera ahí en el papel de cómo habéis calculado los coeficientes o cuáles eran las fracciones originales. Directamente puesto el resultado de la descomposición en fracciones simples. Eso el día de un examen no lo van a valorar, ¿vale? Y tenéis que tener un poquito de cuidado con eso. Por ejemplo, hemos visto a veces, por ejemplo, estos son ejemplitos, ¿vale? Pero para que lo entendáis, a veces hay gente que utiliza el método de integración por partes sin indicar siquiera a qué le llamaba cada una de las partes correspondientes en la fórmula del método, ¿vale? Pues eso evidentemente no se puede hacer, solo tenéis que poner los pasos intermedios de todo lo que dais para llegar a los resultados. Bueno, y por último, cuando hagáis una afirmación en base a lo que habéis hecho en el ejercicio, pues hay que justificar esa afirmación. Es decir, no se puede poner una afirmación si previamente no has justificado que se cumple lo que se tiene que cumplir para hacer esa afirmación. Yo que sé, un ejemplo que podáis entender en este momento. Por ejemplo, estáis calculando el rango de una matriz. Calculáis, imaginaros que de 3 por 3, una sencillita, una matriz de 3 por 3, calculáis el determinante de la matriz entera, es decir, la de 3 por 3, y os sale 0. Pues hemos visto muchísimas veces, en muchísimos casos cuando habéis entregado, que oye, claro, como el rango no es 3, pues ya es rango 2. Evidentemente que el rango no sea 3 no quiere decir que sea 2. Puede ser 2, pero también puede ser menos de 2. Será 2 cuando justifiquéis que hay un menor de orden 2 distinto de 0. Y en muchos casos no hemos visto esa justificación, ¿vale? Bueno, pues 2 o 3 cosillas más para terminar con este vídeo final del curso. Os insistimos en nuestro canal de YouTube Edumaticus, donde habéis visto que estaba ahí subido todo el material del curso. No solo va a servir para, o no solo ha servido para este curso 0, sino va a servir para muchas de las asignaturas de la carrera. Es un canal que está también en continua evolución, de hecho estamos añadiendo materiales nuevos siempre. Por eso, pues, como hemos indicado, aconsejamos que estéis suscritos para que así cuando vayamos subiendo vídeos nuevos, de hecho ahora hablaremos un poquito sobre materiales nuevos que tenemos ya casi listos, pues que estéis informados y podáis utilizarlo, insistimos, pues en todas las asignaturas donde haya materiales sobre ellas. Evidentemente nosotros somos matemáticos, nosotros creamos materiales de matemáticas, pero bueno, nada más que la carrera ya de por sí tenéis 4 asignaturas de matemáticas más esos conceptos matemáticos los vais a utilizar también en otras asignaturas. Bueno, pues ahí lo tenéis todo. Un par o 3 o 4 consideraciones adicionales antes de terminar. Ya os lo hemos pedido en los mensajes, pero de verdad os rogamos encarecidamente que rellenéis el cuestionario de valoración del curso, este 0 que hemos realizado. Porque es la única manera que entre todos podamos mejorar este curso para el año siguiente. Bueno, este ha sido un poco especial porque se ha dado 100% online. Otros años cuando lo habíamos dado, pues habíamos combinado enseñanza online con enseñanza presencial. No sabemos lo que va a pasar en el año siguiente, pero bueno, vosotros habéis sido los únicos alumnos que habéis tenido esa experiencia de hacerlo 100% virtual. Pues os pedimos que nos ayudéis rellenando la encuesta y que, además de marcar las correspondientes casillas de valoración del 1 al 5, que tenéis muchas de las preguntas, porque siempre es lo más sencillo para un alumno para responder,
Pues oye, para nosotros lo más importante son las sugerencias, opiniones y comentarios que nos deis en las casillas que hemos habilitado para ello. Sobre todo si de alguna de las preguntas que os hacen no tenéis una opinión muy positiva porque pensáis que hay algo que ha fallado o algo que se puede mejorar, si solo nos indicáis el número de la valoración, pero no nos decís después por qué pensáis que eso está mal o por qué pensáis que eso es mejorable, pues evidentemente nosotros no podemos mejorar eso para el año siguiente. Así que os pedimos, insistimos en que pues que nos colaboréis con nosotros en ese sentido, que ya lo habéis hecho mucho, ¿vale? Pero también faltáis otros muchos por hacerlo. En breve, en breve, en un día no más, subiremos el listado de alumnos que han obtenido el certificado del curso. Ya os dijimos que la evaluación iba a ser una evaluación suave, lo vais a ver ahora cuando veáis los resultados, y que simplemente la valoración es apto o no apto, ¿vale? Todos aquellos que hayáis trabajado un poquito, un mínimo en el curso, pues evidentemente tendréis la calificación de apto, y simplemente comentaros que remitiremos esta información pues al servicio de titulaciones propias, que es quien lleva en el rectorado estos cursos cero. Y bueno, seguro que tardan, pero vamos, tampoco hay mayor bulla en el sentido de que cuando nos remitan los certificados, pues ya os avisaremos y os indicaremos la forma en la que los podáis recoger, ¿vale? Recordad que es un certificado de 3,5 créditos, ¿vale? Y que, bueno, pues insistimos, en cuanto estén os avisaremos, pero ya os adelantamos que seguro que desde el servicio, pues no es una cosa inmediata, ¿vale? Bueno. Igual que os hemos comentado antes, si nosotros seguimos elaborando material adicional, evidentemente por la duración que tenía ya este curso cero, pues no queríamos meter como más carga, pero tenemos más materiales de temas de segundo de bachillerato que os pueden resultar también útil en esto, sobre todo en este primer año de vuestros estudios. Pues los próximos días vamos a subir, os lo pondremos tanto en el canal de YouTube como también aquí en la página del curso para que no os despistéis. Pues estamos ultimando unos materiales sobre todo el tema de geometría en el espacio, ¿vale? Que sabéis que es una de las cosas también esenciales de segundo de bachillerato y que además con la pandemia pues hay mucho que fue justo la última parte de la asignatura que se iba a dar y no lo visteis bien o lo visteis online y no lo tenéis muy claro, pues lo vamos a subir. No están todavía en el nivel de desarrollo que habéis visto en estos 4 temas de integrales, matrices, determinantes y sistemas, pero bueno, ya tienen parte del material si está grabado en vídeo, ¿vale? Pues nosotros subiremos el estado actual por si lo queréis utilizando, pero cada vez que tengamos una actualización, que le vayamos añadiendo cosas nuevas, pues lo actualizaremos en el canal, ¿vale? Así que, pues si estáis suscritos, pues lo iréis viendo de la misma manera que habéis visto estos materiales. Y otro comentario más que también queríamos haceros para finalizar, veréis... sabéis que hemos hecho un esfuerzo en este curso y que todos los días se ha desarrollado tutorías online, ¿vale? De hecho, pues son bastantes los alumnos que se han conectado y han podido solventar sus dudas allí con un contacto directo con el profesor. Esto lo comentamos no solo de este curso, sino para todas las asignaturas, pues veréis, creemos que es una herramienta muy útil y que en muchas ocasiones, por lo que vemos también, por ejemplo, en nuestra propia asignatura del segundo cuatrimestre, los alumnos pues no lo utilizáis todo lo que debierais. Veréis, en cuanto haya alguna duda, lo más sencillo es ir a una tutoría y solucionarla, ¿vale? Hemos visto alumnos que os habéis quedado con dudas simplemente por no conectar en una tutoría online y preguntarla, y eso en 5 minutos estaba resuelto y a lo mejor resolvía esa duda y muchísimos ejercicios del mismo estilo, ¿vale? Bueno, pues así que aprovecharla, utilizarla en todas las asignaturas de la carrera, que consideramos que es bastante importante, ¿vale? Sobre esta misma idea, pues creemos que es importante que tengáis claro aprovechar todos los recursos, no solo las tutorías, sino todos los recursos que os ponen a vuestra disposición. Pues cualquier duda que tengáis, consultarla con los profesores, pero debéis aprovechar, insistimos, pues todos los recursos que tenía a vuestro alcance, ¿vale? Porque seguro que mejora eso lo que es vuestro estudio en la carrera. Bueno, y un último comentario, no está ni siquiera escrito, pero lo vemos importante. Algunas de las sugerencias que ya nos habéis hecho en el curso, en la encuesta del curso, pues nos habéis indicado, que además con buen sentido, que hombre, lo suyo, y desde luego creemos que sería deseable, que el curso cero se hubiera realizado antes de empezar las clases del curso. Bueno, os comentamos, eso tiene su sentido que lo penséis, nosotros también lo pensamos, pero
También es importante dar cabida a la mayor cantidad de alumnos posible en estos cursos cero. Y si, por ejemplo, el curso cero lo hubiéramos empezado, pues imaginaros, yo que sé, el 10 de septiembre, una cosa así, que puede parecer una buena fecha para haberlo desarrollado las 3 semanas antes de que empiece el cuatrimestre, pues muchísimos alumnos hubierais quedado fuera, ¿vale? Porque en la fecha del 10 de septiembre, pues estabais matriculados, pues como la mitad de los alumnos que finalmente se han matriculado en estas titulaciones, ¿vale? Hay otras que a lo mejor estabais todos matriculados porque los números clausus eran bastante, la nota de corte era bastante elevada, pero en titulaciones donde la nota de corte no es tan elevada, ha habido gente que ha estado entrando prácticamente hasta la misma semana de empezar el cuatrimestre. Sabemos que es difícil conjugar ambas cosas, por eso decidimos empezar una semana antes de que empezara el cuatrimestre en la universidad y por eso insistimos en que, oye, que aprovecharéis esa semana para dejarlo casi todo listo, pero que, bueno, que entendemos esa sugerencia que nos hacéis. Si todos los alumnos estuvieran matriculados, por ejemplo, desde julio, pues tendríamos todo septiembre para hacer el curso cero antes de empezar el cuatrimestre, pero creemos que por dar cabida al mayor número de alumnos, para que todos vuestros compañeros puedan hacer el curso cero, pues preferíamos esperar a que quedara una semana. Bueno, pues nada más, simplemente de nuevo agradeceros vuestra colaboración, por ejemplo, con las encuestas, agradeceros también todo el trabajo que habéis realizado en el curso cero. De verdad, nosotros hemos disfrutado, pues, dando el curso cero, realizando las tutorías, contestando los foros y demás, y simplemente desearos que tengáis una buena carrera, que tengáis unos buenos estudios, y como siempre decimos, estamos a vuestra disposición para todo lo que os haga falta, relacionado con el curso cero o relacionado con la carrera. Tenéis ahí nuestros contactos, así que cualquier cosa que podáis necesitar de nosotros, estaremos encantados de ayudaros. Un saludo.